Amén. All right. Hoy comenzamos la clase 401, ¿verdad? Sucedió algo muy bonito el jueves pasado y no queremos dejar de hablar acerca de lo que Dios nos está queriendo enseñar. ¿Me dicen amén? All right, vamos a esperar a ir online y arrancamos con todo. All right, denle más fuerte ese aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Bienvenidos todos a esta clase 401. Le comentaba que lo que sucedió el jueves en la conferencia de líderes y pastores fue de gran bendición. Comenzamos a hablar acerca del evangelismo. Aprendimos muchas cosas. Yo no sé si se llevaron su bosquejo algunos, ¿verdad? Pero fue de gran bendición todo lo que hablamos acerca del evangelismo. Hoy teníamos preparada la última clase de los profetas, pero sentí en el corazón después de ese jueves hablar acerca de este tema. Así es que me disculpo públicamente con el hermano José Luis que le tocaba, pero lo vamos a dejar para después de la clase 401, para darle seguimiento, ¿verdad? A todo lo que Dios nos ha estado hablando. Dios ha comenzado, diga conmigo, un mover. Dígalo más fuerte, por favor, un mover, ¿verdad? Un despertar sobre el evangelismo. Y hablaba yo con los líderes en la reunión pasada de líderes y les decía que lo único que estábamos esperando era esta conferencia que pasó para tener la clase 401 y luego comenzar con una campaña de concientización sobre el evangelismo. Hoy vamos a comenzar la clase 401. Hoy va a ser la introducción, pero quiero darles dos anuncios. Número uno, si alguien necesita el material por escrito, que se le dificulta tenerlo digital, por favor, acérquese con mi esposa y pídale un libro, ¿ok? Vamos a estar imprimiendo libros. Para la próxima semana vamos a tener ya la cantidad de libros impresos de las personas que van a necesitar su libro por escrito. Los que todavía se acomodan bien de manera digital y lo ponen en sus libros, también lo vamos a estar mandando de manera digital, ¿ok? Pero aparte de eso, el segundo anuncio es que juntamente con el libro de nuestra iglesia vamos a tener un libro de apoyo, ¿ok? Si alguien quiere ordenarlo, es un libro de Lifeway, es una serie que se llama El Caminar del Discípulo, ¿ok? Esta serie consta de 6 clases, ¿ok? La primer clase, el pastor Miguel la va a estar impartiendo a los nuevos creyentes. Él va a estar encargándose, liderando a todos los nuevos creyentes, discipulando a los nuevos creyentes, y nace de este. Pero también va a ser nuestro libro de apoyo de la clase 401, pero la clase número 6. Si a alguien y le interesa adquirir el libro de apoyo, también coméntelo con mi esposa para poder ordenarlo. Y en las clases de seminario vamos a tratar de cubrir este material que está impresionante. Se llama El Caminar del Discípulo, ¿ok? Para que usted, si lo quiere, lo pueda adquirir. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Bueno, sin más, vamos a arrancar. Abra sus Biblias si son tan amables. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, y cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. No se tiene que poner de pie, no se preocupe, solamente me gustaría que me siga con su vista. Mateo 1, 18 al 25. Diga conmigo, descubriendo mi misión. Okay, vamos a estar hablando acerca de nuestra misión, vamos a estar hablando acerca del evangelismo y vamos a hablar acerca de lo más importante, de lo que debemos de compartir, que es Cristo Jesús. Amén. Mateo 1, 18, ¿ya lo tenemos? Hasta el 25, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. All right. Vamos adelante entonces. Cuando nosotros hablamos acerca de este relato, ¿a qué se le recuerda? Algunos de ustedes dijeron: ya es Navidad, ¿o por qué estamos hablando acerca de esto, verdad? Pero en realidad es parte del evangelio, de las buenas nuevas, las nuevas de salvación. Y la misma pregunta que hizo el pastor en la conferencia para líderes y pastores es una pregunta que hace un comentarista, un teólogo contemporáneo, ahora ya está anciano, no sé si todavía vive o ya murió, que es de apellido Sproul. De hecho, hay una Biblia buenísima de estudio que se llama Biblia de la Reforma, y él es el escritor, el autor de esa Biblia. Y él cuenta como maestro de seminario bíblico con personas que están estudiando porque tienen el llamado al ministerio. Él les hacía una pregunta y cuenta que decía que cuando no contestaban bien esa pregunta, tenían que seguir esperando más tiempo para por fin utilizarlos en el ministerio. La pregunta que hoy les quiero hacer es la misma que ya se hizo el jueves pasado y que quiero que ustedes contesten de manera sencilla. Si alguien llegara y les preguntara: resume el evangelio en unas cuantas palabras, ¿qué le dirían a las personas? Piénselo por un momento. ¿Qué es el evangelio? Porque nuestra misión, la que el Señor nos encargó en Mateo 28, 19 en adelante, es: vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. Ahora yo les hago la pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Cómo resumimos el evangelio? Ahí alguien dijo: buenas noticias. Sí, son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo resumimos el evangelio? De manera sencilla, él lo estaba diciendo mi prima. Número uno, el evangelio se trata acerca de Jesús. Diga conmigo: Jesús. ¿Verdad que sí? Y cuando hablamos de Jesús, es que Jesús un día nació. Por eso empezamos con este pasaje. ¿Nació para qué? Dice la palabra de Dios: para librarnos o para limpiar nuestros ¿qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, el evangelio es Jesús. Diga conmigo: Jesús. Jesús nació, ¿verdad que sí? Número dos, diga conmigo: se entregó su vida, se ofreció en sacrificio por amor a mí, para limpiarme de mis pecados. Y número tres, resucitó al tercer día. Ese es el evangelio de manera resumida. Diga conmigo: Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados. Se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto para restaurarnos nuestra relación con Dios, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y salvarnos y darnos vida eterna. Y número tres, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y si le quiere agregar algo más, un día Él regresará por su iglesia. ¿Verdad que sí? Ese es el evangelio. El evangelio se trata de Jesús. Las buenas nuevas es hablar acerca de Jesús. Ahora yo le hago una pregunta para concientizar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste tú a una persona acerca de este Jesús? Piénsenlo. Porque ese es el problema que estamos atravesando y tenemos que salir de nuestra comodidad, sacudirnos e ir por el camino y predicar ¿qué? El evangelio, presentar a Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora yo quiero hacerles algunas preguntas. ¿Qué recuerdas de la primera vez que te encontraste con Jesús de una manera personal? ¿Cuántos se recuerdan de su encuentro con Cristo Jesús? A ver, levanten la manita. ¿Se recuerdan?
uno de los días más especiales de nuestra vida. Yo creo que ese día, cuando tuvimos nuestro encuentro con Jesús, nunca se nos va a olvidar el día en que le recibimos y le aceptamos como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un encuentro personal con Jesús en la intimidad con Cristo? Porque muchas personas piensan que acepté a Cristo Jesús y ahora Él está alejado y lejos, lejos de mí. Pero en realidad debemos de procurar tener encuentros con Él todos los días. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta, ¿qué? Llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué nos habla ese pasaje en el contexto? Diga conmigo: de la oración, de tener un tiempo de comunión con Dios, de tener un tiempo de compañerismo con Dios. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿cómo la condición del ser humano de Jesús te ayudó a seguirlo? Cuando te hablaron acerca de Jesús, ¿qué fue lo que te motivó a seguir a Cristo? ¿Se recuerdan? Alguien llegó, te presentó el evangelio, te habló de Jesús, te habló de su sacrificio, te habló de que Él podía darte salvación y vida eterna. No te dijo que todos tus problemas se iban a acabar, porque si te dijeron eso, te predicaron mal el evangelio. El evangelio es presentar a Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó al tercer día, que murió por nuestros pecados. Pero la pregunta es: ¿cómo estábamos antes de venir a los pies de Cristo? Estábamos perdidos, muertos, confundidos, ¿verdad que sí? Destruidos, abatidos. Por eso hay una canción, cuando en los tiempos aquellos de antaño, en los good old days, cuando, como decimos, ¿verdad? Cuando se escribían bonitas letras, no como ahora de así nona, 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 así nona, 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 así nona. Tremenda la letra, ¿verdad que sí? Pero en aquellos tiempos tan bonitos, cuando de verdad se escribía, había una canción que decía: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo o cielo. Suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Así estábamos nosotros. Estábamos perdidos y Él nos encontró, nos alcanzó. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, algunos estábamos más rotos que otros, más quebrados que otros, más sin esperanza que otros. Pero Dios, para Él no hay nada imposible, y cambió lo que nadie pudo cambiar. Transformó lo que nadie podía transformar. Renovó lo que nadie podía renovar, e hizo nuevas criaturas que hoy estamos aquí sentados escuchando la bendita palabra del Señor. Yo no sé qué le provoca eso. Dáselo más fuerte al Señor, por favor. Ahora, cuando hablamos acerca de compartir las buenas nuevas de salvación, debemos que recordar que la palabra clave del evangelio es arrepentíos. ¿Cuál es la palabra clave? Anoten eso, porque en la introducción de esta clase es súper importante. No hay verdadera predicación del evangelio sin un arrepentíos. Cuando nosotros arrancamos diciéndole a la gente: es que Dios te va a dar felicidad, es que Dios te va a llenar de paz, es que Dios... Todo eso es cierto, pero viene después. El primer llamado, cuando se le predica acerca de Jesús, cuando se le habla a alguien de Jesús, es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento dice: arrepentíos y bautizaos. Arrepentíos y acérquense a Cristo. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué significa arrepentimiento? Ojo aquí, porque esto es muy importante. Hay personas que piensan que arrepentimiento es dar un giro de 360 grados. Y si tú das un giro de 360 grados, comienza 180. Es dar media vuelta, abandonar el camino equivocado y seguir el camino ¿qué?
correcto. Ese es el verdadero arrepentimiento. Las personas que en algún momento dicen venir a los pies de Cristo, pero no dieron media vuelta, abandonaron el camino equivocado para seguir a Cristo, no tuvieron un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Tuvieron remordimiento, fueron tocadas sus emociones, se sintieron bien y acudieron a un llamado, pero no se arrepintieron ¿de qué? De verdad, de corazón. Porque si se hubieran arrepentido, hubieran dado media vuelta, abandonar el camino equivocado para seguir el camino ¿qué? Correcto. Ahora, cuando recibimos a Cristo, nosotros por lo menos hicimos 3 cosas. Aunque hay más, después en su libro las van a tener, pero de manera simplificada. Reconocer, número 1, diga conmigo, reconocer que tenemos un problema es el primer paso para ser rescatados. El plan de Dios es que todos reconozcamos que no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos, que Jesús es el único camino de rescate de la corrupción del pecado. Diga conmigo, reconocer que soy pecador, que estoy muerto, que tengo un problema, que necesito un Salvador. Hay gente que tú le hablas acerca de Jesús y te dice, pero es que yo soy bueno. ¿Ustedes creen que haya gente buena? Dependiendo del sentido en el que se diga. Pero si nos vamos en nuestra relación con Cristo, no hay persona buena. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿por cuanto quiénes? Todos. Cuando usted le hable a alguien y diga, ay sí, ¿a poco tú ya bien santo, ya te vas a ir al paraíso? Dile, sí, pero no por mí, porque solamente soy un pecador rescatado. Por cuanto quienes todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida, y vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ustedes se tienen que saber esos pasajes de memoria. A manera de introducción, hoy quiero hacerles un llamado. Número 1, diga conmigo, recordar. Recordar de dónde Dios te sacó. Recordar la salvación que Dios te ha dado. Recordar cuando te entregaste a Cristo. Recordar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Número 2, diga conmigo, dar de gracia lo que por gracia he recibido. ¿Me dicen amén? Dar de gracia lo que por gracia he recibido. Tenemos que recordar, tenemos que dar lo que hemos recibido. Y número 3, diga conmigo, memorizar pasajes claves del Evangelio. Diga conmigo, Romanos 3:23. Ustedes se lo tienen que saber de memoria. Es lo que acabamos de hablar en estos momentos atrás. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Después ustedes tienen que saberse Juan 3:16. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Levanten la mano, por favor. Los que no se lo saben, esos son los primeros, como dicen, cuando empiezas a gatear como bebé en el cristianismo, lo primero que te tienes que aprender es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Si usted se sabe el 17, pues todavía mejor todavía, ¿verdad? Porque dice que los que creen en Cristo no serán condenados, pero los que rehúsan creer en Cristo Jesús ya han sido condenados. Eso es impresionante. Después usted se tiene que saber Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vamos bien hasta ahí?
Usted se tiene que saber de memoria, sí o sí, San Juan 14:6. ¿Cuántos saben San Juan 14:6? Levanten la mano. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no se diga si le vamos a predicar a nuestros hermanos de la iglesia tradicional, a recordarles que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, número 1, diga conmigo, ayudar a las personas a reconocer que todos hemos ¿qué? Pecado. Que todos necesitamos de Cristo, que todos necesitamos salvación. Debemos de enseñarles lo que dice Efesios, que no por obras para que nadie se gloríe. Vamos bien hasta ahí. Número 2, diga conmigo, arrepentirse. Una vez que reconozcamos nuestra situación, debemos arrepentirnos. Esto implica estar sinceramente entristecido por nuestro pecado. Significa cambiar nuestro pensar acerca de nuestra conducta y alejarnos de manera decidida del pecado e ir hacia ¿quién? A Dios. Diga conmigo, ir hacia Dios. Arrepentimiento también es un cambio de mentalidad, una mente renovada, una mente transformada, que se da cuenta que necesita de Cristo y se aparta de aquello que destruye. ¿Vamos bien hasta ahí? Y número 3, diga conmigo, recibir. Recibir la salvación viene como una oferta, un regalo de la gracia de Dios, y ese regalo se debe recibir en un acto de fe. Ahí es donde muchas personas no entienden. ¿Qué significa recibir a Cristo? Es recibir el regalo. A los suyos vino y los suyos no ¿qué? Le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, recibir ese regalo se recibe como un acto de fe y por fe, porque nuestra salvación es por fe. Y tenemos un capítulo entero en el libro de Hebreos que nos habla acerca de la fe. Y déjeme decirle que para todo en esta vida se requiere fe, de alguna u otra manera. Yo prefiero tener mi fe en Cristo Jesús, creer que un día nació, que un día murió por mí para limpiarme de mis pecados, que resucitó un día al tercer día, hace más de 2000 años, y depositar mi fe en Él. ¿Cómo podemos ayudar a otros a reconocer y seguir estos pasos? Vivir como un discípulo de Jesús significa unirse a Él para lograr su misión para el mundo. Diga conmigo, unirme a la misión de Cristo. ¿Ustedes saben por qué existimos como iglesia? ¿Para vernos las caras bonitas cada domingo? ¿Para ver los zapatos nuevos que traemos los domingos? ¿Para ver quién estrenó? ¿Para saludarnos? ¿Ah? Para eso. Él dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un encargo. Les voy a dejar una encomienda. Ustedes van a continuar con la obra que yo comencé. Ahora yo les hago la pregunta, ¿será que como iglesia estamos continuando la obra que Él comenzó? Necesitamos tener mucho cuidado como iglesia, porque hay una línea tan finita de desenfoque. Hay iglesias donde ya no hay llamados para recibir a Cristo Jesús. Hay iglesias donde lo que son es un compañerismo cristiano, no un hospital para enfermos y un lugar para pecadores para que tengan un encuentro con Cristo. Es simplemente una vida social. Y la iglesia existe para que cada persona que ha venido a los pies de Cristo se una a la misión de Cristo y se convierta cada uno en pescadores de hombres. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven, sígueme. ¿Para qué? Para hacerte pescador de hombres.
Como veremos por medio de lo que estamos hablando, tenemos un cometido para ayudar a otros a reconocer la realidad de sus pecados y volverse a Jesús. ¿Quiénes son los que le van a ayudar y a enseñar y a abrir los ojos a las personas de que son pecadores desde su nacimiento, aparte del Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia. Algunas personas ni siquiera saben lo que dice la Biblia. Nosotros tomamos por hecho que la gente conoce la Biblia, pero siempre les he dicho esto que han hecho como experimento. Hay personas cristianas que se van al Walmart, se van a un supermercado y le dan $20 a las personas para que les digan un pasaje de la Biblia de memoria, y no encuentran a nadie. Si la gente no estudia y no conoce la Biblia, bueno, déjenme ir más claro, ¿me lo permiten? Dile al que está a tu lado, no te van a herir los sentimientos. Si el cristiano muy apenas lee la Biblia, ¿usted cree que el incrédulo la va a leer? No. Si al cristiano, que se supone que es nuestro alimento diario, que es nuestra leche espiritual no adulterada, la que debemos desear como niños recién nacidos, nos cuesta conocerla y leerla, imagínese al incrédulo. Los responsables y los que tienen la encomienda de ayudarle a la gente a reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, somos nosotros, la iglesia. ¿Me dicen amén? Esa parte a veces incluye hablar directamente del mensaje del evangelio. Otras veces tenemos que orar por las personas. En otras ocasiones debemos de buscar algunas otras maneras para hacerlo. ¿Me dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué has aprendido acerca de Jesús por medio de tu propia experiencia? Sin importar las predicaciones que escuchas, los predicadores que escuchas, en tu experiencia propia, ¿qué has conocido de Jesús? ¿Cómo has conocido a Jesús? Porque nuestra relación con Cristo es una relación, diga conmigo, íntima y además, diga bien fuerte, personal. ¿No tiene energía hoy o sí? Diga conmigo, personal. Eso, ahora como con ganas, como si hubiera cenado. Diga conmigo, personal. Íntima y ¿qué? Y personal. En esa relación personal, ¿qué has aprendido acerca de Jesús? Por medio de tu propia experiencia. Miren, las enseñanzas de la palabra de Dios, las clases, los cursos solamente pueden llegar hasta cierto punto. Pero si tú no tienes experiencia personal con Cristo, va a ser muy difícil que vivas tu vida cristiana. Dios tiene que tratar contigo todos los días, a solas contigo. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas en el camino. Dios tiene que tratar contigo de manera personal, sin intermediarios. Por eso es que a mí me cuesta tanto la necesidad de muletas. Si usted no sabe de lo que le estoy hablando, váyase a la página de YouTube de nuestra iglesia y busque el mensaje El cristiano sin necesidad de muletas. Acabamos de grabar un podcast que va a salir pronto de una muleta que muchos usan, que son los sueños o las visiones. Y esos sueños y visiones toman el lugar de la palabra y de la relación personal con Cristo. Para algunos otros es el profetíceme. Para algunos otros es el enséñeme, el óreme, hágame, deme, dígame. Porque no queremos pagar el precio. Y la vida cristiana no es así. La vida cristiana se basa en: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. La vida cristiana se basa en aprender acerca de Jesús
por medio de de experiencia propia. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cómo les gustaría experimentar a Jesús en el futuro? Me voy a trasladar a las generaciones futuras. Es impresionante cómo Dios sigue obrando, pero hay una lucha tan fuerte hoy en día entre el diablo queriendo llevar a la gente, a la sociedad al infierno, y nosotros tratando de rescatarlas como ustedes no tienen una idea. Yo me recuerdo la niñez de mis dos niñas que ya están grandecitas. Todas pasaron la etapa que está pasando Keike. Keike tú la encuentras en la casa y está jugando y está cantando: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Pero con su español todo ahí medio hablado y cantando, le dice que le canta a Dios y que ama mucho a Dios. ¿Se recuerdan? Me recuerda tanto cuando escucho a un niño o veo a los niños orar y cómo adoran a Dios en la iglesia de los niños. Me recuerdo tanto de ver a cristianos recién convertidos, cómo se disfrutaba a ese Jesús. Para hoy para muchas personas el Jesús de la Biblia es un Jesús histórico. Es un Jesús de historias bíblicas, de relatos bíblicos. Pero a veces no hay esa experiencia personal del Jesús que vive y mora en nuestros corazones. Yo les hago una pregunta para que concienticemos: ¿cómo les gustaría experimentar a Jesús en un futuro cercano? ¿Será que tendremos que acercarnos más a Él? ¿Cada cuándo escucha la voz de Jesús? Piénselo, porque si no estamos escuchando a Cristo, no tenemos una relación profunda e íntima con Él. ¿Me dicen amén? Diga bien fuerte conmigo: necesito más de Jesús. Ahora, mientras más buscas de Jesús, más la gente te va a aborrecer. Diga conmigo: ay, Señor. Mientras más buscas de Dios, más la gente te va a aborrecer, más te van a odiar, más se van a burlar de ti. Y eso Dios nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Juan 15, 18 al 20 dice: si el mundo os aborrece, si el mundo ¿qué? Os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido. ¿Cuándo? Antes. ¿Sabe por qué muchos no hablan acerca de Jesús? ¿Por temor a qué? A las burlas, a las críticas, a que se den cuenta que eres cristiano. Y debemos de regresar a la manera de pensar del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo de quién, del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Diga conmigo: poder de Dios. ¿Sabe cuál es la palabra griega que se utiliza ahí para poder de Dios? La palabra dunamis, de la cual nosotros decimos dinamita. Es decir, un poder explosivo. Diga conmigo: explosivo. Por eso hay cursos de evangelismo. Hay uno que se llama evangelismo explosivo. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios que transforma, que cambia para salvación. Pero sepan que si les aborrecen, si se burlan de ustedes, si les juzgan, si les critican, ya lo han hecho antes conmigo, dice nuestro Señor Jesús, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Os aborrece. Antes, yo me recuerdo en mis tiempos, y todavía hay gente de la vieja escuela que sabía que un clérigo, un pastor, un sacerdote, lo que sea, era un guía espiritual. Y tú sabías que ese guía espiritual te iba a enseñar la palabra de Dios. Y se respetaba a esas personas por la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día no. Hoy en día ya no hay respeto absolutamente para nadie.
ni para clérigos, ni para pastores, ni para cristianos. Cualquier persona que levante la voz hablando acerca de la palabra de Dios es objeto de burla, de críticas, de juicio, de condenación. Es aborrecida, es maltratada, es denigrada. ¿Me siguen hasta aquí? Pero dice la palabra de Dios: yo los rescaté de ese mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros ¿qué? Les perseguirán. ¿Cuántos hasta su propia familia les persiguió cuando aceptaron a Cristo? ¿Verdad que sí? Cuando yo escucho esos testimonios de que dice la mamá: si te haces cristiano, si te haces protestante, te olvidas de que tienes mamá, o te olvidas de que somos familia, o estás sepultado para mí. Wow, esas son palabras fuertes. Pero hay personas que han dejado padre y madre y han renunciado a todo por seguir a Cristo, y luego Cristo se glorifica salvando a aquellas personas que dijeron esas palabras. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso al Señor. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La vuestra. ¿Cuándo experimentaste interacciones negativas o emociones negativas en tu esfuerzo por seguir a Jesús? ¿Alguna vez han experimentado algo negativo por ser cristianos? Levanten la mano. Siempre, ¿verdad que sí? Tú llegas a algún lugar, dices que eres cristiano, la gente te empieza a ver mal. Hay gente que en los restaurantes no inclina la cabeza para dar gracias por los alimentos. ¿Saben por qué? Porque les da pena que sepan que son cristianos. Cuando en realidad esa es una de las mejores oportunidades para abrir las puertas de la conversación y hablarle a alguien acerca de Cristo. Dile al que está a tu lado: necesitamos despertar. Y nuestro Dios nos está despertando cada día más. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? ¿Cuáles recompensas has experimentado mientras participas en la misión de Jesús para este mundo? ¿Cuáles son las experiencias más gratificantes que has experimentado al hablarle a una persona de Cristo? Yo no sé ustedes, pero para mí, ver a una persona cambiada y transformada por el poder de Dios es la gratificación más grande. Una familia restaurada, un joven restaurado, ver el cambio y la transformación de una persona, de cómo era y lo que Dios ha hecho como nueva criatura de esa persona, eso es lo más gratificante. Y por las almas, eso es lo que realmente vale la pena. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿cómo me preparo para ser testigo? Diga conmigo: ser testigo. Palabras claves dentro del evangelismo: y seréis ¿qué? Testigos. ¿Qué es un testigo? Piénselo por un momento. ¿Por qué decimos que voy a testificar? ¿Se recuerdan de esa palabra que se utilizaba antes? Voy a testificar de Cristo. Es decir, voy a hablar de quién es Jesús, de lo que ha hecho. Lo mismo que les acabo de decir, ese es el evangelio. Pero con la diferencia de que cuando soy testigo, no solamente hablo el evangelio, sino que ahora digo: eso es lo que ha hecho en mí. Porque yo vengo a decir lo que he visto y oído. ¿Para cuántos Dios ha hecho cosas grandes? Jesús ha hecho cosas grandes. ¿Se recuerdan qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando salvaba a las personas? Primero decía: vete y no peques más. Diga conmigo: arrepentimiento. Pero luego decía: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros? Dale más fuerte ese aplauso, Señor. Ve y cuenta. Dígale que está a tu lado: ve y cuenta. Ve y cuenta. Ve y cuenta. ¿Me dicen amén?
Entonces, la Biblia enseña que no hay esperanza para alguien que no crea y acepte el plan de salvación de Dios, recibiendo a Jesucristo. Piensa en eso durante un momento y de una manera profunda. En el mundo realmente solo hay dos grupos de personas: los que son salvos y aquellos que están perdidos. Solamente hay dos grupos de personas. Diga conmigo: los salvos y los perdidos. Nosotros somos parte de los salvos, pero todavía hay un grupo que está perdido. Sin embargo, la noticia maravillosa del evangelio es que Jesús vino para salvarnos a todos. Mediante un paso de fe, el destino de los perdidos puede cambiar para siempre. A nosotros, los que hemos sido rescatados y reconciliados con Dios, se nos ha confiado el mensaje de salvación. Diga conmigo: se me ha confiado uno de los mejores mensajes, el mensaje de salvación. Diga conmigo: se me ha confiado. Y cuando hablamos de se me ha confiado el mensaje, yo tengo que ser muy cuidadoso con el mensaje que comparto. Debe de ser un mensaje de Dios, de Cristo, 100% bíblico. ¿Me dicen amén? Porque se me ha encomendado. Pablo decía que se le había encomendado el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. ¿Cuál es la reconciliación? La reconciliación entre Dios y los hombres. Y aquí me lleva a algo que he enseñado, pero que quiero recordarles nuevamente. Hoy, por falta de conocimiento, se ha utilizado una palabra muy mal utilizada, fuera de su contexto y su significado, y esa palabra es religión. Diga conmigo: religión. La religión no es mala, ¿ok? Es que esto no es religión, es relación. Perdóneme, pero discúlpeme, pero son las dos cosas. Religión significa religar. Diga conmigo: religar. Nuestra religión, diga conmigo, es Cristo Jesús. Es el que nos religó en esa relación que se había perdido en el huerto del Edén. Es el que nos reconcilió a través de Cristo con nuestro Dios. Esa es mi religión. Mi religión es que lo que es malo es la religiosidad, no la religión. Diga conmigo: religiosidad. Y cuando hablamos de religiosidad, hablamos de fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo en las iglesias? El exigir a las personas algo que ni nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Llevar a cabo un mensaje que no es el mensaje puro que el Señor nos dio. Un mensaje lleno de tradiciones humanas más que de palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, diga conmigo: el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo hacemos esto? ¿Dónde debemos comenzar? ¿Cómo podemos prepararnos para servir como instrumentos para reconciliar a los demás con Dios? Diga conmigo: instrumentos. Palabra clave, diga bien fuerte, pero así con ganas: yo soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Me dicen amén? Ahora yo le hago una pregunta. Imagínense, a ver si no me regañan los músicos, ¿ok? Voy a hacer una pequeña ilustración, a ver si puedo, ¿ok? La primera canción que me aprendí fue un círculo. Nunca se me olvida. Creo que es la de En la arena, ¿verdad? Algo así. Pero el círculo iba así. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Aquí viene, a ver si no me regañan los músicos. Me le muevo por acá. Ay, con todo el perdón, es que lo necesito para la ilustración. Lo bueno es que ahora ya tienen afinador. Ahora escucha aquí. ¿Cómo se escucha más bonito?
Ya no puedo regresar a la otra porque no sé afinar. Diga conmigo, soy instrumento en las manos de Dios. Y esto nos va a doler a algunos. Hay algunos instrumentos ahora mismo que quizá estamos bien desafinados. Dile al que está a tu lado, ¿estarás desafinado? Si estás desafinado, no puedes hacer tu labor de instrumento. ¿Qué pasaría si le decimos al que toca la guitarra el domingo que la toque así tal cual como la dejé? Va a ser un caos. No va a hacer su trabajo. No va a hacer aquello para lo cual fue creado. Fue creada, fue hecha esa guitarra porque está desafinada. Cuando un cristiano no está con sus oídos afinados, agudizados, escuchando a Dios, es un cristiano que pudiéramos decir está desafinado. ¿Qué significa desafinado? Que el fruto del Espíritu no se encuentra en su vida. Por eso cuando predica grita y se enoja y pelea y dice que es el celo del Señor. No puede ser amable, no puede hablar con las personas, no puede expresar gratitud, no puede tener paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque no está conectado con Dios. No podemos ser instrumentos de Dios si no vivimos conectados a Él, a la fuente de la vida. Para poder llevar a cabo la misión y la encomienda que Dios nos ha dado, necesitamos reconectarnos con Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas un tune-up, una afinación. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo hacen los carros cuando les hace falta un tune-up? A todo hay que hacerle un tune-up hoy en día. ¿Para qué? Para que estén al 100. ¿Me siguen hasta aquí? Porque si no, ¿cómo camina? No vas a poder ser el instrumento en las manos de Dios que Dios diseñó para que fueras si no estás conectado con Dios, con tus oídos agudizados a Él, a su palabra. Aquí hay algunas ideas para comenzar a prepararte para vivir una vida como testigo del plan de salvación de Dios para las personas. Diga conmigo, afinarse se ha dicho. Vamos a empezar a mover las perillas, ¿verdad que sí? Para afinarnos. La primer perilla se llama memorizar y meditar en la escritura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo empiezas a afinarte como instrumento del Señor? Diga conmigo, memorizar y meditar en la escritura. ¿Se recuerdan cómo comenzamos? Hay ciertos pasajes que sí o sí te debes de saber de memoria. Romanos 3, 23, 24, Romanos 6, 23 en adelante, Romanos 10, 9 y 10, Romanos 5, 8, Juan 3, 16, etcétera, etcétera. Hay pasajes de la Biblia que tú te tienes que saber de memoria, que cuando estés conversando con alguna persona tienes que decirles, abre tu propia Biblia, te voy a enseñar dónde dice en tu Biblia. No deben de ser muchos, deben de ser los esenciales. Diga conmigo, los esenciales. Entonces usted tiene que salir de aquí con la idea de afinarse. Dile al que está a tu lado, afínate. ¿Cuáles son los que se deben de aprender? Nuevamente, diga conmigo, Romanos 3, 23 y 24, Romanos 6, 23, Romanos 10, 9 y 10, Juan 3, 16, Juan 14, 6. Esos son los esenciales. Ya después de ahí le pueden agregar Timoteo. Por favor, el último que use que sea el Salmo 115. Porque la gente no preparada, ese es el primer salmo que se quieren aprender. Y agarran a palos a los compatriotas, ¿verdad? Con el Salmo 115. Ese debería de ser el último. Usted no se preocupe por el Salmo 115.
Usted preocúpese por Cristo Jesús, quien nació, murió por amor a nosotros y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Usted no sabe la cantidad de personas en mi país y aún en este país que salíamos a evangelizar y ya llevaban el Salmo 115. Nada más le hacían así, mira, para ver si veían algo, para agarrarse del Salmo 115 y mandar a medio mundo al infierno, en lugar de hablar acerca de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, ¿cómo me afino para ser un instrumento útil en las manos de Dios? Diga conmigo: memorizar y meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo: meditar. ¿Cómo medito en la palabra de Dios si no tengo todo el tiempo del mundo para leerla? Escuchándola. Y mientras la escucho, la medito. Tenemos la Biblia en audio, tenemos comentarios bíblicos, tenemos muchísimos recursos para meditar en la palabra del Señor. Número 2, acércate a las personas que no son salvas. ¿Qué personas en tu vida necesitan recibir salvación? Tarea: haga una lista. ¿Cuándo fue? En la tarde, ¿verdad? En la conferencia de la tarde, el pastor Steve hizo algo bien bonito. Yo no sé si ustedes lo entendieron, porque en el grupo que me tocó como que había un poquito de confusión. Pero él dijo: hagan grupos y digan o nombren por lo menos una persona a la cual ustedes le quieren hablar de Cristo, que no ha sido salva. Mencionen el nombre en ese grupo y oren por ella. La tarea es hacer una lista de aquellas personas que necesitan recibir salvación. ¿Cuántos conocen algunas personas que necesitan recibir salvación? Entonces, el paso número 2 para estar bien afinados es que acercarse a las personas no salvas. Después de que hiciste la lista, tú tienes que buscar la manera de acercarte a esas personas. ¿Por qué medios te puedes acercar a esas personas? Diga conmigo: mensaje de texto. Ahora con más ganas: mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, llamada por teléfono, email, un cafecito, carne asada. Busca la manera de acercarte a esas personas. A veces ni siquiera tienes que invertir más que solamente tiempo y ganas de llevar a cabo la gran comisión. Me dicen amén. Le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor. All right. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, lo que significa que Él buscó encontrarlos. Él buscó la manera de comprometerse con ellos. De esa misma manera nosotros debemos buscar oportunidades para desarrollar relaciones con las personas no salvas. Diga conmigo: buscar. Palabra clave en la misión. Diga conmigo: buscar. No esperar a que la gente venga a mí. ¿Qué debo de hacer? Debo buscar. Cuando vemos las parábolas que nos hablan acerca de la salvación, vemos la parábola de la oveja. ¿Quién fue a buscarla? ¿Y quién es el pastor? Cristo Jesús. ¿La encontró? ¿Cómo la encontró? Herida, lastimada, la cargó en sus hombros y la trajo al redil. Tenemos otra parábola, la parábola de la moneda perdida. ¿Qué se tenía que hacer con la moneda perdida? Buscarla. Y cuando la encontraron, se regocijaron. Diga conmigo: buscar. Ahora, en la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, nosotros vemos la necesidad de buscar, salir y qué, y buscar. Pero no hay manera de buscar si no nos relacionamos con las personas que no son salvas.
los empleados del supermercado, los vecinos, las personas sin hogar, el barbero, los compañeros de trabajo, el entrenador y todos aquellos que todavía no se encuentran siguiendo a Cristo forman nuestro campo misionero. Considera la manera en la que puedes conocer a estos individuos en esta esfera de influencia para influir en su condición espiritual. A medida que identifiques a las personas que necesitan recibir a Jesús como Salvador, sé proactivo en profundizar esas relaciones. Persíguelos con amor, compañerismo y paciencia. Diga conmigo, persíguelos. ¿Con qué? Diga conmigo, con amor. Dígalo más fuerte, por favor. Con amor, compañerismo y paciencia. Conocer a los perdidos en tu comunidad te ayudará a comprender cómo hablarles de una manera que influya en su vida. Ahora les voy a pedir que no hagan esto que me acaba de pasar el día de ayer o antier, si no me equivoco. Llegué al banco, me atendió una persona, comenzamos a hablar de la iglesia. Empezó a decirnos que había bajado no sé cuántas libras de peso. Mi esposa, como le encanta platicar, ustedes la conocen, le preguntó que cómo había perdido de peso y ya le empezó a decir y bla, 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 y que iba a entrenamientos, que los únicos días que no iba era cuando iba a la iglesia. Y nosotros dijimos, wow, va a la iglesia. Y luego nos dice, después de que siguió la conversación, nos dice, y hubiera bajado más, nada más que tomo mucha cerveza. Y yo me quedé y digo, ay Dios mío, no hagan eso por favor. Queriéndose identificar con nosotros porque estábamos hablando de la iglesia, nos dijo, yo también voy a la iglesia. Y a veces me pierdo la iglesia porque tengo que ir a entrenar, es lo único que no me gusta. Y luego nos dice que hubiera bajado más, nada más que toma mucha cerveza. Diga conmigo, ser testigos, el buen testimonio, no haga eso. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Número 3, perilla número 3 para afinar. Haz que orar por las personas perdidas sea una prioridad. ¿Qué debe de ser orar por los perdidos? Prioridad. En tus oraciones, una de las cosas que nunca debe de faltar es orar por la salvación de aquellas personas que necesitan ser salvas, de las personas perdidas. Cuando oramos por aquellos que necesitan la salvación, nos convertimos en los intercesores entre Dios y ellos, buscando llevar a Dios más cerca de ellos y acercándolos a ellos más a Dios. A medida que rogamos la intervención de Dios en la vida de las personas perdidas, Él comienza a obrar en su corazón. Él también comienza a sensibilizar nuestro corazón hasta el punto en el que llegamos a compartir su preocupación por ellos. Nadie quiere tanto como Dios que los perdidos se salven. Al buscarlo a Él, Dios también te abre los ojos de las oportunidades para compartir con ellos. Diga conmigo, orar por los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un perdido? Por su salvación. ¿Qué es lo que más le duele o le dolió en vida al Señor por lo cual lloró? ¿Lloró porque tenía hambre? ¿Lloró por los latigazos? ¿Lloró por el maltrato? ¿Lloró por la corona de espinas? ¿Lloró por la lanza en su costado? ¿Lloró por la vergüenza que pasó en la cruz? ¿Lloró porque le llamaron Belcebú? ¿Lloró por sus críticas? ¿Por las críticas? ¿Lloró por la falsedad? ¿Lloró por la traición de Judas? ¿Lloró por la negación de su discípulo amado, uno de sus discípulos amados, Pedro? Esas no son cosas por las que se llora en la vida. ¿Por qué lloró Jesús? Por las almas perdidas. Jesús lloró porque los veía como ovejas que caminaban ¿a dónde? Al matadero, al infierno. Jesús lloró por la incredulidad de las personas. La única razón por la cual expresó el dolor en su corazón nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en vida fue por los perdidos. Y el amor de Dios se expresó por causa de nosotros los perdidos.
de tal manera que envió a su Hijo unigénito. A nosotros nos debe de doler lo que a Jesús le duele. Pero a veces estamos tan enfocados en otras cosas en nuestra vida que en lo que debería de ser la prioridad. La prioridad de la iglesia deberían de ser las personas perdidas. Hablar acerca de Cristo, de la salvación de Cristo. Dile que está a tu lado, es tiempo de reaccionar y de verdaderamente ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Se recuerda que dijimos que hiciera una lista. Ahora la tarea es que ore todos los días por esa lista que usted haga. Número 4, diga conmigo, prepara tu testimonio personal. Ahora, recuerden lo que aprendimos. Compartir mi testimonio personal no es el evangelio, pero sí es la evidencia del resultado de lo que hace el evangelio. Ustedes y yo somos la evidencia de lo que hace el evangelio. ¿Sabe cómo diría Pablo? Somos cartas ¿qué? Abiertas. Nuevas criaturas que dan testimonio del poder que Dios tiene para transformar vidas. La historia de lo que Cristo ha hecho por ti es una de las mejores herramientas que tienes para guiar a otros a tener conciencia del llamado del Señor para sus vidas. Luego de verte y escucharle, la persona encontrará una prueba viviente del poder de Cristo para salvar un alma y transformar una vida. Es importante que seas capaz de contar tu testimonio en forma concisa y directa. Diga conmigo, concisos, directos y al grano. No perdamos oportunidades, porque a veces nos ponemos a hablar desde que nacimos, crecimos, tuvimos un cumpleaños que nunca se nos olvida porque llegó muy poquita gente y nos extendemos en la historia personal y no nos vamos al asunto principal, que es el momento en que Cristo me salvó. Estaba así, estaba pasando esto y esto y esto, y en ese mismo momento Jesucristo llegó a mi vida y me rescató y me transformó y me alcanzó. Estaba perdido y Él me encontró. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? No desaprovechemos la oportunidad. Ahora yo les pregunto, ¿cómo describirías tu testimonio? Sería bueno que lo escribiera en un papel, un pequeño bosquejo. Usted no puede contar todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Usted tiene que contar el momento de su salvación. ¿Cómo se encontraba cuando Jesucristo llegó a rescatarle? Es lo único que tiene que contar. ¿Alguien dice amén? All right, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad de ayudar a alguien, ¿cómo se sienten? ¿Cómo describirían cómo se sienten cuando ayudan a otra persona? Ojo aquí, presten mucha atención. Yo siempre he tenido una pregunta. Y el asunto no es con ustedes, ¿ok? El asunto es con la sociedad hispana en este país, en los Estados Unidos. Yo le digo a mi esposa y le hago una pregunta: ¿por qué será que las personas en este país somos tan diferentes? En los países de uno era muy diferente. Cuando tú decías mi amigo, mi amiga, cuando tú decías voy a ayudar, o cuando alguien pasaba por una necesidad, la gente como podía se hacía presente, con lo poco, con lo mucho, pero ahí estaba al pie del cañón. Si no podía ayudarte con algo, por lo menos tenías el apoyo emocional, ese nunca faltaba. ¿Verdad que sí? Pero aquí como que la cosa cambia. ¿Sí se ha fijado en eso? Estamos tan sumergidos y consumidos
en lo nuestro propio, que no tenemos tiempo para ver a nuestro alrededor. Hay que trabajar, 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 hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, antes de que salga el sol, porque nos han dicho que el que le gana al sol se hace rico. Todos esos libros de autoayuda, ¿sí lo han escuchado, verdad? Tienes que ganarle al sol, y usted sabe. Y para hacerse rico hay que dejar que el sol se meta primero y ganarle otra vez al sol, que se vaya a descansar primero antes que nosotros. Y llegamos y andamos corriendo para aquí, para allá, para allá, para acá, y no nos queda tiempo para nada. La satisfacción más grande que una persona puede tener es ayudar a otro. ¿Me dicen amén? Y la mejor ayuda que le puedes brindar a alguien es presentarle al Cristo Jesús, que cambia y transforma vidas. Esa es la mejor ayuda que puedes brindarle a alguien. Aprovecha cualquier oportunidad para ayudar a alguien. Que la gente vea que somos diferentes. Abre la puerta. Dale de comer a alguien, a un homeless. Ayuda a alguien. Ahora, no esperen que las personas sean súper agradecidas con su ayuda. Porque las personas normales sin Cristo Jesús, y aún los que tienen a Cristo Jesús, se los digo por experiencia propia, cuando tú les puedes ayudar, están felices contigo. Pero el día en que no puedes, eres lo peor. Miren, yo siempre le digo a la gente, yo estoy dispuesto a lo que sea para ayudarles. Les digo, no soy taxi ni soy Uber, pero si me necesitan hasta de taxi, de Uber me consiguen, sin pago, de gratis. Y nunca se me olvida, en una ocasión que ayudé a una persona, me voy a ahorrar el nombre porque yo sé que ustedes no quieren pecar. Y cada que tenía corte me hablaba y me decía, pastor, tengo corte. Ustedes saben estos tiempos cuando se puso bien duro de no traer licencia, tenías que estar a corte, bla, bla, bla. Y pastor, lo llevé como a unas, ¿qué serían? Unas 3, 4 cortes. A la hora que él me dijera, yo cambiaba mis compromisos. Si tenía que trabajar, cancelaba el trabajo para poder llevarlo. Una sola vez le dije, mira, 1000 disculpas, no puedo. Pide un Uber, yo te pago el Uber. Usted no sabe cómo me fue. No me lo dijo a mí, pero se lo comentó a medio mundo. No, el pastor no tiene amor. El pastor no le gusta ayudar a la gente. Le pedí que me llevara a la corte y no me quiso llevar. Cuando uno lo necesita, nunca está presente. Una sola vez. No contaron todas. Y se los digo porque eso les puede pasar. Cuando ustedes le brinden ayuda a alguien, no esperen nada a cambio. Háganlo sin esperar nada a cambio. Es más, háganlo a unas sabiendas de que quizá la persona no lo valore. ¿Me siguen hasta aquí? Pero luego hay otras personas que sí lo valoran y que nunca se les olvida y que guardan en su corazón eso que tú hiciste por ellos. Y sea cualquiera de las dos, vale la pena ayudar a las personas. Diga conmigo, vale la pena. El más grande gozo es la satisfacción personal que tienes dentro de ti de hacer la obra que estás supuesto a hacer, como cristiano, como hijo de Dios. Les hago otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las necesidades más significativas en la congregación de tu iglesia y en tu comunidad? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque la misión de nuestro Señor Jesucristo debe de ser nuestra misión. Ahora, nosotros como cristianos, como familia, debemos de conocer las necesidades de las personas. Y hay muchas personas que hacen públicas sus necesidades en EP News y que piden oración. Pero hasta eso nos cuesta, porque pensamos que es una pérdida de tiempo leer la necesidad y la petición de oración de alguien. Pero la persona que la puso ahí
ella está contando en que su familia está orando por ella. Es más, le voy a decir algo. Si usted no quiere contestar cuando alguien esté pasando por necesidad, no conteste, pero mande un mensajito aparte, directamente a la persona. Hey, todo está bien, ¿cómo estás? Haga lo que tenga que hacer, pero hágase presente. La pregunta es: ¿cuáles son las necesidades más significativas de las personas en nuestra iglesia? ¿Las conocemos? Si no conocemos las necesidades de nuestros hermanos y sus luchas y sus pruebas, y nos unimos a orar por ellos, entonces el corazón de Cristo nos hace falta cultivarlo más. Porque la única manera de hablar acerca de Cristo y de presentar el amor de Dios es ayudando en las necesidades de las personas. ¿Me dicen amén? ¿Qué era lo que Jesús hacía antes de predicarles el evangelio del reino? Díganlo más fuerte, por favor. ¿Qué hacía? Suplía necesidades. Les daba de comer, les sanaba, les hacía milagros. ¿Y luego qué? Les predicaba. En el seminario bíblico, cuando estudias misiones, lo primero que te enseñan es que cuando vas a ir de misionero, primero ayudes y suplas las necesidades de las personas, y ayudes a las personas, porque eso es lo que muestra el amor de Cristo. Y luego de ayudarles en sus necesidades, vas a tener las puertas abiertas para hablarles acerca de ese Cristo, porque lo que estás haciendo como misionero es por amor. ¿Alguien dice amén? Hazlo más fuerte al Señor. Entonces, ¿qué sucede? No hay manera de hablarle a una persona cuando tiene hambre. No se va a poder concentrar. Primero le das de comer y luego les hablas de Cristo. Miren, yo les pido que oren por mí. Bueno, ahorita lo voy a decir fuera del aire para que nada más ustedes oren por mí. Pero en mi corazón ha estado mucho tiempo esto y no he tenido la posibilidad, y ahora puede que se abra la posibilidad, y les voy a decir qué es lo que me gustaría. Y si hay alguno que nos quiera acompañar como iglesia, bienvenido. Y estoy hablando acerca de misiones, ¿ok? Ahora les hago la última pregunta. ¿Conoces las necesidades de la comunidad en la que vives? Esa es otra muy buena pregunta. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuáles son las necesidades de las personas que viven a nuestro alrededor? O peor aún, ¿conversas con tus vecinos? Si no tienes una buena relación con los vecinos, ¿quién te va a cuidar la casa? Miren, yo tengo un vecino que platica y habla hasta por los codos, y yo tengo que tener paciencia con él. Pero los hermanos que han ido a la iglesia y que lo conocen, lo ven que vienen y me dicen: pastor, ya me voy porque este señor habla como usted no tiene idea. Ya lo conocen, porque habla con quien sea. Pero es bueno estar bien con él. Hace poco hablé con él y me dice: mira, andaba un coyote aquí por este lado de mi casa, lo vi en la cámara. Era en la madrugada y te iba a despertar porque tenía miedo que le fuera a hacer algo a tus perros. Nada más que luego vi que se fue y ya no te desperté. Si no, sí te iba a despertar, ay, discúlpame. Y los vecinos, mira, están al pendiente de todo. En una ocasión salió mi suegra corriendo, la lluvia, en estos tiempos donde subo llueve, corriendo con la lluvia. Y salió y se le cayó el celular en el driveway. Y se ve en la cámara de la casa cómo viene el vecino de enfrente, recoge el celular y se lo lleva. Y vino a tocar a la casa hasta que llegó mi suegra para decirle que se le había caído el celular y que lo había guardado para que no se mojara. Mi suegra no se dio cuenta, y el vecino de frente, mira, se dio cuenta cuando se le cayó. Pero al momento de que tienes una buena relación con ellos, también los conoces, sus necesidades, las cosas que ellos están pasando. ¿Para qué? Para orar por ellas. Ahora, en la iglesia siempre es importante
que nosotros expresemos nuestras necesidades con las personas correctas y a través de los canales correctos, para que la información llegue. Si hay una necesidad, usted tiene que acercarse. Número uno, debe de acercarse al pastor. Venir directamente conmigo y decirme: pastor, quiero hablar con usted, mire que estoy pasando por esto. Ahora, si usted no se siente en confianza conmigo, que no sé ni por qué, no debería de sentirse así, debería de ir. Si usted es miembro de un equipo de ministerio, debería de ir con su líder de equipo de ministerio y decirle: mire, estoy pasando por esto, bla, bla, ayúdame a orar, bla, bla. Si usted no se siente en confianza con su líder de ministerio, debería de ir con los líderes de intercesión para que oren por usted. Y ellos pasan la información con nosotros para orar por usted. Y si de plano no, debería de acercarse a algún líder de nuestra iglesia y expresarle la necesidad para que la comparta con todos. Porque si usted se queda con su necesidad y nadie se entera, no va a recibir el apoyo que usted necesita en cuanto a oración, en cuanto a ayuda, en cuanto a lo que sea. Es solamente expresar las necesidades. Cerramos con un pasaje de la Biblia, Filipenses 2, 5 al 11. ¿Me acompañan ahí, por favor? Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga conmigo: haya el sentir de Cristo en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ejemplo nos dio el Señor. Él vino y se humilló para servir. Diga conmigo: para servir. ¿Qué es servir? Ayudar en las necesidades de las personas. Es más fácil que una persona te permita hablarle de Cristo después de que le has brindado una ayuda que de la nada. Cuando tengas la oportunidad de ayudar, ayuda. No dudes en hacerlo, sin esperar nada a cambio. Es más, aún quizá esperando ingratitud, pero no sabes con qué clase de persona te vayas a encontrar. Que pueda ver el amor que hay en ti hacia las almas, hacia las personas, y que pueda verdaderamente ver la luz de Cristo en ti y el amor de Cristo en ti por causa de cómo ayudas a las demás personas. Mientras esté a tu alcance, ayuda, ayuda, ayuda. Aparte de que recibes gratificación propia, estás haciendo la obra de Dios y estás preparando el camino para poder predicarle a otros de Cristo. ¿Qué hacía Jesús antes de comunicarles y predicarles el mensaje del reino? Los alimentaba, los sanaba, hacía milagros, los vestía. Amén. Ahora cierro con esto. ¿Cuántos, después de que hemos hablado de ser instrumentos, quieren ser instrumentos de Dios? Quiero hablarle a los instrumentos de Dios con esta conclusión. Cuando Cristo te pida algo, no se lo niegues. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué les digo esto? En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo sanó a un leproso y le dijo a sus discípulos, a uno de sus discípulos: denle una ¿qué? Túnica. Denle ¿qué? Tarea.
¿Qué significaba una túnica en los tiempos de Jesús? ¿Cuánto costaba una túnica? ¿Para qué se utilizaba una túnica? ¿De qué material estaba hecho una túnica? Y cuando ustedes investiguen esas 4 cosas, que si no encuentran toda la información, la vamos a traer la semana que entra, para que ustedes vean lo importante y lo valioso y lo significativo que era desprenderse de una túnica. No cualquiera se desprendía de parte de su túnica, de un manto, de lo que llevaba toda su vestimenta. Va a haber ocasiones en que Dios te va a pedir que te despojes de algo. Cuando Dios te pida que te despojes de algo, no lo dudes, porque el Señor te va a dar más. Yo quisiera que ustedes aprendieran esto. Yo se los digo por experiencia propia. Se los digo de todo corazón. Sean personas desprendidas, generosas. Dios les va a recompensar más. Vean la necesidad. Cámbienle la mirada a una ancianita que trabaja en el Waffle House de noche. Vean su miradita y su sonrisa con una buena propina que te ganas en un día. Pero a veces nos cuesta. A mí me dicen: pastor, pero yo no entiendo por qué a los hispanos nos tratan mal en los restaurantes. ¿Por qué usted cree? ¿Por lo generosos que somos y las propinas tan buenas que dejamos? ¿O porque uno deja una buena propina y el otro agarra levantando lo que el otro dejó? Porque hay gente que eso hace. ¿Me siguen hasta aquí? Si ustedes y yo queremos ser instrumentos de Dios para predicar el evangelio, necesitamos aprender a ayudar a las personas. Y para ayudar a las personas en ocasiones tenemos que ser desprendidos. Desprendidos de nuestro tiempo, de eso es lo más fuerte al Señor, de nuestros recursos, de unos zapatos, de una jacket, de comida. Dios te va a bendecir. Un galón de leche que le des a alguien, una mini despensa que le des a alguien, Dios te la va a multiplicar. Pero ¿cuándo fue la última vez que se hizo una despensita para llevarle a una persona en necesidad, que usted sabe que está en necesidad, dentro o fuera de la iglesia? No, pastor, yo no tengo memoria. Ahí el problema. Necesitamos mostrar el amor de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Vámonos a dudas, preguntas. Oh, le iba a decir algo fuera del aire, ¿verdad que sí? Ya se me andaba olvidando. All right. De la Metro Baptist Network, ¿verdad que sí? Nosotros damos una ofrenda especial trimestral a la asociación con fines de misiones. Es una manera nuestra de apoyar y aportar a las misiones. Pero aparte de eso, ellos hacen viajes misioneros, ¿ok? Los viajes misioneros no son tanto ir y predicar el evangelio, sino preparar a las personas en iglesias de la asociación para que puedan seguir predicando el evangelio en esas áreas, ¿ok? La asociación tiene 2 viajes.